Adidas Argentina. Y esto va a generar un conflicto legal y puede dar lugares también a acciones judiciales. Otro ejemplo también es typosquatting, que se registra un dominio casi idéntico al original, pero con las letras cambiadas. Entonces, el sitio falso puede suplantar al institucional y también engañar a los usuarios para captar sus datos personales o algunas credenciales. Entonces, por ejemplo, si se quiere registrar google.com con doble G, ponele, en vez de Google original. Entonces, un ejemplo de typosquatting es que como que le sacas el nombre de dominio a Google para engañar como a los usuarios reales que buscan el sitio de Google para hacer sus búsquedas. Entonces, como conclusión, es tanto las marcas como los nombres de dominio sirven para identificar y proteger una identidad en el ámbito legal y también en Internet. Y las marcas dan al titular el uso exclusivo de un signo. El DNS también, por otro lado, es lo que hace posible que cuando alguien escribe el nombre de una organización en el navegador llegue a ese sitio y no a otro. Entonces, ambos sistemas son vulnerables cuando no se usan activamente. Y el cybersquatting y el typosquatting muestran que tener la marca registrada no protege automáticamente en Internet, ni al revés. Entonces, por eso hoy en día los dos registros tienen que ir juntos. Y eso sería todo. ¿Sí? Bien, chicas. Pero vamos a hacer una aclaración. Está bien, está completo. ¿Alguno quiere hacer un aporte de lo que dijeron las chicas? Profe, nosotros... ¿Han entendido? Porque es completo, es claro, pero acá vamos a hacer una salvedad. A ver si se dan cuenta, compañeros y compañeras, qué pasó acá. ¿Ellas arrancaron con qué? Con la actividad 2. Con la actividad 2. Nosotros habíamos pensado, íbamos a empezar con los derechos de autor. No los quisimos interrumpir porque arrancaron y dije a ver cuándo retoman y ya habían arrancado. ¿Se entiende? O sea, ellas arrancaron con los derechos con marcas. ¿Sí? Ahí, no sé quién habló, que habló de, que dijo que empezaron con la parte 2. Sí, con la actividad 2, que es otra ley. Son dos leyes. La parte 1 lo hicieron muy bien, que es definir qué es una marca, las características. Trajeron ejemplos, varios, en donde hay signos, símbolos, ¿sí? Definieron los nombres de dominios, que es DNS, y los elementos del sistema. Está bueno la presentación de trabajo y seguramente la vamos a compartir para que los compañeros la tengan. Ahora, estamos en la parte 2. ¿Sí? Bien, sí. Me voy yo también a presentar. Carolina, sí. Sí, bien. Tenemos la otra presentación igual, pero me equivoqué yo también de PDF. ¿Les parece que hagan la otra presentación las chicas, así arrancamos? ¿O alguien tiene la 1 de los derechos de autor? Así las dejamos descansar un poco. Que no sean ellas. Ya plantearon el principio, que está bien, retomo para que no perdamos el hilo de que es la ley de marcas. Son dos leyes que están por el programa en los contenidos mínimos, que los veían. Veían también derechos al consumidor y demás, pero eso se redujo. Se redujo a estas leyes que, bueno, que son leyes. En definitiva es esto. Lo interesante es que puedan traer ejemplos, asociarlo. Sí, pero ahora está... Sí, igual tengo a mano la otra presentación, no sé si... Vale. Derechos de autor. Dale, ahí presento. ¿Quieren que repita de vuelta el orden? ¿Por las dudas? Dijimos que hay dos leyes. Estamos en la parte 1, las chicas arrancaron por la 2, así que vamos a retomar la parte 1, que habla de los derechos de autor y propiedad intelectual. Acá hicimos la presentación del caso que buscamos. Dale. Ok. Entonces, para que yo los voy a ordenar así les queda más claro. Paren que voy a buscar la actividad. Chan, espérenme. Ahí una compañera lo puso en el chat, tipo la actividad esta que hay que exponer ahora, que es la 1. Perfecto, pero quiero traerles las preguntas, ¿sí? ¿Las tenés vos? Ahí, ¿qué es derecho, qué es la moral y demás? Arranquen, dale. Bien, nosotros vamos a presentar un caso que nos pareció interesante para entender el aspecto moral de la propiedad intelectual en Argentina. El caso que vamos a presentar es el de Bacher Federico, que es un diseñador argentino, un artista, ¿verdad? Argentino. Ay, no pasó, espera. Bueno, no me está pasando la... Ahí está.
Bueno, Federico Bacher, como dije, es un artista argentino que fue contratado por el centro comercial Show Center de Aedo para realizar un mural de grandes dimensiones. Es importante por ahí aclarar que esta obra no iba a ser un decorado, sino que iba a ser parte del lugar, de la identidad visual del lugar. Eh, por ende, es importante porque su mensaje artístico también va a, a convivir con la gente que circula el espacio. El conflicto jurídico en este caso surge años después de la realización del mural, cuando la empresa decide remodelar y sin antes consultar ni mediar con el artista. Entonces la empresa lo que hizo fue tomar la medida de tapar el mural con pintura blanca, colocaron cartelería publicitaria por encima y destruyeron la obra del artista por completo. Entonces acá es donde surge el conflicto de lo que dice la empresa y lo que dice el artista. La empresa dice, bueno, es mi pared, es mi edificio, es mi centro comercial, y ellos habían pagado por un trabajo y podían hacer lo que ellos quisieran con eso. Pero el artista lo que dice es que aunque la pared sea del artista, de la empresa, perdón, la obra es suya y que quieran destruirla viola su derecho a la integridad y a la ley de la propiedad intelectual. Entonces, en base a la ley 11.723, el artículo 52 de nuestra ley de propiedad intelectual, lo que dice el artículo es claro en el sentido de que cuando un autor vende su obra, siempre conserva el derecho a exigir la fidelidad e integridad de la misma. En el ámbito de derecho moral, este artículo es el pilar que impide que el dueño del soporte físico, en este caso el edificio, el centro comercial, altere o deforme la obra, como ocurrió en este caso que directamente la eliminó por completo. Bueno, entonces, ante esto y analizar el caso, los jueces de la Cámara destacaron 3 puntos claves, que el primero es que había una dualidad. Una cosa es el soporte, en este caso la pared, y la otra cosa es el mural del artista. Una no anula a la otra. El segundo también es que borrar la obra es, en términos legales, la peor violación posible porque silencias al autor para siempre. Y el tercero, criticaron que la empresa no avisó. Por ende, si hubieran tenido por ahí la decencia de notificarlo, quizás se podía haber llegado a una solución sin la necesidad de destruir el arte del artista. Entonces, finalmente, en marzo del 2024, la justicia falló a favor de Federico Bacher y el fallo dejó una lección jurídica clara, que es el interés comercial de una empresa no puede pasar por encima del derecho moral de un autor. Y como consecuencia se condenó a Show Center para pagar una indemnización por daño moral. Entonces, nosotros para cerrar, este caso también sentimos que sienta un precedente vital por 3 razones. El primero es la protección, que reafirma que el derecho moral es jerárquicamente superior a la voluntad unilateral del dueño del soporte, que es el dueño de esta pared. Después es el deber de notificar, porque se establece que antes de intervenir a cualquier hora, las empresas tienen la obligación de comunicarse con el autor. Y el segundo, esto creemos que también es un caso testigo que hoy sirve como escudo para muchísimos muralistas y artistas urbanos frente a, no sé, desarrolladores inmobiliarios, por ejemplo. Y así que, no, eso sería todo. Bueno, muy interesante el caso que traen. ¿Por qué me suena tanto el apellido? Justo en la primera parte estaba buscando la actividad en la plataforma, entonces no vi la presentación. ¿Dónde es esto? Esto es en Aedo, creo que en Buenos Aires. Porque me suena tanto no sé por qué, el nombre. El caso, capaz que lo he escuchado, pero es muy interesante. No sé si sí, creo que es reciente, sí. Nosotros lo buscamos porque, bueno, también fue un caso, un fallo judicial. Entonces lo buscamos por esa parte, porque también habíamos buscado ejemplos de, por ejemplo, creo que era no sé si era la Renga o la Versuit, no sé qué, la banda, perdón, que le habían mandado carta documento a Milei por usar canciones, porque Milei usaba sus canciones en sus campañas políticas. Pero como era una carta documento, no era como algo que se llevó directamente a la justicia, claro. Sí. Efectivamente era. Sí. Sí, me acuerdo. Bien, muy bien. ¿Alguien más tiene
de los derechos de autor y propiedad intelectual, la parte 1? ¿No? ¿No? Arrancamos los que habíamos quedado en la segunda. Igual, escuchen esto que voy a decir, hay muchos que no entregaron, vamos a compartir otra actividad, porque las chicas se focalizaron en un caso, está bien, y lo profundizaron, pero hay algunos elementos en la actividad 1, que es cuánto tiempo dura la registración, las exigencias que tiene la explotación, digamos, básicamente qué comprende los aspectos morales del derecho de autor, todo eso respondía en la actividad 1. Por ahí después les compartimos para que ustedes lo tengan en alguna presentación, que tenemos varias de otros años, ¿sí? Y el caso de las chicas, sí. Bueno, ¿quieren pasarlo ahora, Marina? Así completan un poco con lo que dijeron ellas, que es el inicio de la ley. Ahora sí. Bien. Para el resto, por si están perdidos, disculpen que sigo aclarando. Las chicas también están presentando la actividad 1. Bien. La marca, de lo que hablaron las chicas, por ejemplo. Y adelantadamente. ¿Mm? Bien. Te interrumpo ahí y volvé para atrás. ¿Qué se les ocurre, más allá si por un ejemplo, que hay varios casos de esto de el registro, acá la duración, que habla de los familiares, esto, 70 años a partir de la fecha de su publicación, ¿sí? Acá,
obras en colaboración, 70 años y demás. Toda la vida del autor y posteriormente los familiares. ¿Qué se les ocurre? ¿Algún caso resonante? Hay muchos ahí, ¿eh? Está bueno, porque ese ejemplo ilustra, digamos, el recorrido que dice la ley. Pero, por ejemplo, pienso en Borges, ¿sí? Que protege también libros y demás, que son más casos más conocidos. Ahora no me acuerdo, Gustavo, una escritora que murió el año pasado que el portero reclamaba los departamentos, pero que a su vez no estaba, ¿cómo es que se llamaba? No me acuerdo. Súper conocida, por ahí algunos de ustedes se acuerdan. El año pasado, ¿De dónde? ay, no me sale el nombre, por ahí algunos de ustedes, pero que la obra tenía como un marido hace como 60 años, que se había divorciado, pero que hay algún reclamo judicial sobre la obra. Ahora no recuerdo, después la googleamos mientras ustedes avanzan. Pero cuando uno escucha en clave, digamos, más allá de que se hizo público por el departamento y por el gato, recuerdo, ¿no? Algo así era, por un gato, ¿no se acuerdan el caso? Por el gato y el departamento que había dejado escrito a mano, que se lo dejaba al portero, digamos, después aparece, no tiene hijos, no tiene marido, los derechos sobre su obra. Entonces ahí aparece algo de lo público parecido a esto que están comentando. Pero este es un caso no resuelto, así que está bueno. Pero lo de Borges, esto que dicen, por ahí ven, porque ven la viuda, digamos, han visto otros personajes que tienen la explotación a su cargo de las obras literarias, ¿sí? Y esto lo explica. Por el momento, porque esta ley puede cambiar, ¿sí? Sí, Tengan en cuenta que se estuvo hablando de algunos cambios, de algunas leyes, no específicamente estas, pero vinculados a los registros y demás. Y hay otra complejidad acá, y Pedro levantó la mano. Vamos. no, perdón, justo quería acotar de que nosotros habíamos buscado el ejemplo de Horacio Quiroga, que falleció en el 37, y la ley antes de modificarse eran 50 años después de su fallecimiento, y nada, como que justamente había entrado al dominio público y habían bastantes editoriales que publicaron obras suyas, pero cuando la ley cambió en el 97, nada, volvió al dominio privado, pero las obras que se publicaron en esos 10 años no pasaron a ser ilegales, sino que se seguían pudiendo comprar, no se pueden seguir publicando en base a lo nuevo. Justamente por este cambio retroactivo. Mira, no sabía de este caso puntual. Ahí googleé lo que me acordé. Es de Beatriz Sarlo, la que estaba hablando yo. Beatriz Sarlo, no sé cómo sucedió el caso, lo vi en los medios, la resolución, pero lo mismo, o sea, parecido a esto que está comentando Malvina. Malvina, si querés volver un poquito para atrás, o donde quieras, ¿no? Pero era para comentar porque la idea es que el que tenga ejemplos los traiga ahora, pues no vamos a repetir cuánto es el registro y demás más veces, ¿sí? Pero sí esto que ustedes van aportando, ven los matices, ¿no? De lo que puede suceder. Esto que trae frente al cambio de la normativa, cuando es de dominio público, un caso que no es tan conocido como el que trajo Malvina, y después sí podemos pensar Borges, digamos. Bueno, ahora Beatriz Sarlo es un caso que está ahí, no resuelto aún, me parece. Habría que indagar. Bueno, a ver.
Bien. Está bien. Hay una diferencia de los derechos de autor bastante importante en relación a la propiedad industrial, en este caso, que son marcas lo que está hablando. Para nosotros lo más cercano, que es lo que presentaron las chicas adelantado un poco. Bien. Muy bien, María. Caso. Bueno, ahora los quiero asustar, ya los que tienen la actividad 2, que ya nos dijeron quién iba segundo, pero ahora me olvidé el nombre. Nosotras, profe. Bueno, arranquen nomás. Ahí comparto. Si alguno tiene algún caso para ir compartiendo como hizo Pedro, lo pueden también, ¿sí? Bueno, nosotros ahora con Sol vamos a presentar 2 casos puntuales que encontramos y cómo se aplicó la ley en cada uno. Bien. ¿Hasta ahí, sí? Sí, perdón. Bueno, como ya lo veníamos hablando, que esta ley protege los derechos de autor sobre obras científicas, literarias, artísticas y demás, incluye libros, músicas, películas, dibujos, entre otras obras, y esta ley establece que los derechos de una obra no duran para siempre. Cuando ese plazo termina, la obra pasa a ser de dominio público. Bueno, uno de los casos de una obra muy famosa acá en Argentina y que nos explica perfectamente cómo funciona esta ley y todo lo del dominio público es la del Gaucho de Martín Fierro de José Hernández. Y nada, lo que más nos interesa acá es cómo aplica el artículo 5 de la ley, que es que la propiedad intelectual corresponde a los autores hasta 70 años contados a partir del 1 de enero del año siguiente al de la muerte del autor. José Hernández falleció en 1886, así que la obra pasó a dominio público en 1957. A partir de esto se hicieron un montón de adaptaciones desde de esa obra original, tanto en lo que es cinematográfico, de todo lo que es obras teatrales, a nivel literario también, de historietas a novelas, a canciones, de todo. Y esto está permitido por la ley en el artículo 26, que habla de que se permite hacer adaptaciones de estas obras en dominio público. Cada adaptación pasa a ser propiedad intelectual de él o los que le hicieron, y lo que tiene de importante es que al hacer una adaptación nueva no podés prohibir que alguien tome la obra original y haga otra adaptación diferente. Por eso se ven como muchísimas cosas al mismo tiempo, y una de las más actuales, bueno, más adelante lo voy a mostrar,
pero hay una película que es muy actual y que la conocemos nosotros porque no las ponían en la escuela todo el tiempo. Pero bueno, otra cosa que es muy importante de esta ley es que cada vez que vos haces una adaptación de esta obra original, tenés que poner sobre el flyer, portada, lo que sea, tiene que estar siempre de quién es la obra original. Y justo acá en este podemos ver que se ve claramente que dice sobre la obra de José Hernández. Hay algunas excepciones con el tema de la propiedad intelectual, no siempre son 70 años a partir del 1 de enero del año siguiente que falleció el autor. Para lo que es fonogramas sigue siendo lo mismo. Ay, ¿dónde me quedó? Ay, perdonen, me quedó mezclado. Acá, bueno. Y para lo que es obras cinematográficas es 50 años a partir de que fallece el último colaborador. Después, por ejemplo, para lo que son fotografías, es 20 años después de la publicación. Como que en esas cosas hay algunas excepciones, no es siempre igual. Bueno, ahora sí. Bueno, este es una historieta que se hizo también de Martín Fierro para Bill Chicken en 1972, más o menos para mostrarles la cantidad de cosas que se hicieron. Y esta es la película de la que hablo, que es muy famosa. Ahí está. Y bueno, y todas estas obras, todas estas nuevas obras de adaptaciones, pasan otra vez al derecho de propiedad, que bueno, acá más o menos puse el artículo 2, que habla del derecho de propiedad, y el 4, que más o menos escribe quiénes son los titulares del derecho a propiedad intelectual, que es el autor de la obra, sus herederos, los que con permiso del autor la traducen, la refunden, la modifican, y bueno, de este caso es eso. Dale. Bueno, después nosotras estudiamos este caso que es un poco contrario a lo que venía comentando Sol, que es sobre el libro La Guerra Gaucha, que este libro fue publicado en 1905 por Leopoldo Lugones, quien fallece en 1938. Que bueno, a diferencia de lo que ocurrió con el caso de Martín Fierro, cuando el director Lucas de Mare quiere llevar al cine esta pieza en 1942, la obra literaria de Lugones se encontraba en el dominio privado. El autor había fallecido hace muy poquito, así que era de dominio privado. A la otra. Entonces, los productores tuvieron que firmar un contrato de cesión de derechos con el hijo y los herederos de Lugones. En ese entonces pagaron 10.000 pesos y 2 discos de jazz de la época que no se conseguían acá. Entonces, y este acuerdo también debió inscribirse obligatoriamente en el Registro Nacional para evitar una defraudación. Y paralelamente, los guionistas también adquirieron derechos legales como coautores de la adaptación. ¿No? En lo que fue la etapa de producción y exhibición, y en base al artículo 20, la ley les reconoció este derecho por igual al autor del argumento, a los guionistas, al director y al productor, exigiendo también que todos ellos fueran mencionados en los créditos de la película. No. ¿La otra diapo, Sol? Bueno, es importante destacar que a pesar de que se les cedieron los derechos económicos, los herederos de Lugones conservaron intacto el derecho moral de exigir fidelidad a la obra, que esto está respaldado por el artículo 52. Y al ser una producción audiovisual, la película adquirió un plazo de protección propio e independiente de 50 años. Entonces ya, para ir concluyendo con estos casos, con este puntualmente, acá pueden ver el estado actual de los derechos de cada componente. O sea, la película de Mare entró en dominio público en el año 1993, el libro de Lugones recién en el 2009, y la música que hicieron para la cinta sigue estando protegida por la ley hasta el 2045.
Una pregunta, lo del plazo, no sé si no era una obligación hacerlo, pero ¿les dio curiosidad y averiguaron en otros países cómo funciona? Yo no averigué en otros países, pero tenía entendido que en Estados Unidos era 100 años. Ajá. Porque una cosa que pasa con esto es que en Argentina, digamos, les doy un ejemplo, los libros escolares, no los libros que ya son de dominio público, como por ejemplo, no sé, vos comprás la Constitución de la provincia de Río Negro porque te lo piden en la escuela. Ese libro no tiene un derecho de autor porque es una obra, digamos, que está hecha por un poder legislativo, se hizo una convención constituyente, no sé. Pero el Principito o el Martín Fierro, o qué sé yo, son ediciones que son libres, cualquiera puede editarlo. Y esto yo les comento por lo siguiente, porque piensen lo siguiente. Ustedes, desde que empezamos la materia, yo cuando los escucho estoy pensando, ¿para qué estamos haciendo esto? Digo, para que no nos perdamos, porque si no parece que de pronto nos interesan las leyes. No, nos interesan las leyes en función de algo, digamos, tienen un interés en función de algo, que es el propio trabajo de ustedes como diseñadores y la intervención de ustedes en determinados procesos donde tenemos que conocer sobre un poquito de derecho de autor porque pues, nos podemos ver involucrados en un lío legal, digamos. Entonces, si yo voy a trabajar en diseño editorial, tengo que saber que esa obra, porque después va a estar mi nombre, voy a quedar, digamos, involucrado en el proceso y como egresado de la universidad tengo que saber esto. Y si voy a trabajar sobre el Martín Fierro, voy a saber que esa obra es de dominio público. Ahora, si voy a trabajar en un texto, digamos, a lo mejor de Borges, voy a estar en el límite ahí en la fecha, si son 70 años, y depende qué versión sea, quizá es más reciente, porque puede haber estado traducido por alguien, no sé, determinada obra en Argentina, registrada con menos de 70 años. Está bueno, esto por un lado está bueno saberlo, está bueno saberlo por el propio trabajo intelectual de ustedes y por la intervención de ustedes en diferentes campos laborales, digamos, como me voy metiendo en un terreno donde, che, estoy metiendo mano en algo y esto se puede hacer, puedo hacer el diseño del libro de la Guerra Gaucha, digamos, cómo es la historia. Y entonces tengo que averiguar y tengo que fijarme la ley. En general, hay varias cosas en las que me va a pasar, desde lo de la marca, me va a pasar con esto y por eso te preguntaba y está bueno que lo hagas, que tengas como referencia a los Estados Unidos. Y bueno, che, pero ¿y afuera qué pasa con lo que yo publico acá, pero lo escribió, digamos, Foucault hace 40 años? No sé, pero lo tenemos que averiguar, ¿no? Lo vamos a buscar un poquito después. Bien. Sí, sí, sé que tenías idea por el tema de Mickey, que creo que a los 100 años se había vuelto dominio público y ahí... En realidad hay estos aspectos, digamos, sobre todo los de derecho de autor y propiedad intelectual, hay tratados internacionales. Sí, en esos tratados es los que por ahí los países suscriben para tener acuerdos internacionales. Imagínense con la música, si la necesidad de acuerdos, porque es el uso, digamos, el pago, los derechos de propiedad intelectual, la propiedad de autor, digamos, cómo se hace frente a producciones en el extranjero que se utilizan acá y demás. O sea que no lo estamos viendo ahora, ni ustedes lo vieron, pero hay tratados, que son tratados de la OMPI, se dice, de los derechos de autor, ¿sí? Hay convenios firmados en los que Argentina pertenece. Y eso tiene que ver con, depende de los temas, fue regulándose a nivel internacional. Entonces el cumplimiento de la norma está determinado por algunos acuerdos internacionales, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ver un poquito después. No es complejo, pero la realidad es esa. Es que no son acuerdos entre partes, sino son suscripciones a tratados internacionales o acuerdos internacionales. Son tratados en general, ¿sí? Sobre todo en fonogramas, lo que tiene que ver con la interpretación o ejecución de fonogramas, ¿sí? La protección de intérpretes, que es lo que usualmente vemos, lo que puede suceder con actores, cantantes, con músicos, ¿sí? Y sobre todo ahora con todo lo que tiene que ver con los entornos digitales. Entonces la tendencia es esa. Dentro de las jurisdicciones nacionales hay normativa que regula dentro del territorio. Frente a esos escenarios hay tratados internacionales en los que los países suscriben. Bien. Profe, nosotros tenemos un ejemplo de Carlos Gardel, creo que es. Podemos mostrar si querés el esquemita que armamos. ¿Ustedes terminaron? Porque no queremos... ¿Está bien? ¿Cerramos, Sol? Sí, 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 ya terminamos. Sí, ya terminamos. Interesante. Sí, si tienen un ejemplo de esta actividad, sí, aprovechen ahora para compartirlo. Sí, sí. Nosotros armamos un Miro, acá,
donde estructuramos un poquito todo. No sé si se ve bien ahí. Sí. Bueno, paso directamente al ejemplo porque es un poco lo que las chicas habían mencionado, pero en cuanto al... Los tiempos y demás, para ubicarlos a todos, se van a repetir. O sea, están yendo al ejemplo que lo dijimos que podía pasar hoy. ¿Sí? Sí. Compartir el ejemplo, porque están frente a la misma actividad, las dos, digamos. Sí, bueno, acá investigamos sobre cuando ingresa al dominio público una pieza de Carlos Gardel, que él murió en el 1935, y sus obras pasaron al dominio público porque ya se había cumplido el plazo de los 70 años de su muerte, ¿viste? Entonces, nada, eso quiere decir como que cualquier persona puede usar sus canciones sin pedir permiso ni pagar derechos de autor. Entonces acá una de las canciones de él, que es Por una cabeza, que es bastante conocida, está en películas como por ejemplo la de Perfume de mujer, en una escena donde bailan tango, ponen de fondo esta canción. Otras de las películas también es Mentiras verdaderas, creo que es, y también ponen la música por encima. Esto se puede hacer porque está en dominio público, pero lo que no se puede hacer, o sea, ellos no pagan derechos de autor ni nada, pero lo que no se puede hacer es como si ellos graban una reversión para ponerla en la película, como que tienen que usar la original que ya está libre, digamos. Bien. Nada, eso un poco hablando de lo que vos mencionabas, qué pasaba con la música en películas también extranjeras y de afuera, digamos, como también rige, pero bueno, en este caso al ser de dominio público, cualquier persona lo puede usar, tanto extranjeros como personas de acá, también Muy de bien. Argentina. Y bueno, después también tenemos otro caso, no sé, Juli, si querés mencionarlo vos. Sí, el otro caso es un poco de los límites cuando la cláusula de retorno, cuando algo del dominio público vuelve a lo privado. En el caso de los fonogramas de Astor Piazzolla, fallece en 1992 y según la ley del momento, las producciones tenían un plazo de 50 años desde la publicación. Después, por la incorporación del artículo 5, se amplía a 70 años. Todas las grabaciones que estaban en el dominio público vuelven al dominio privado con el nuevo plazo. Pero esta cláusula no es retroactiva. Es decir, que las copias que se hicieron durante el tiempo que era de dominio público son válidas, son legítimas, pero el límite que tienen es que no pueden crear como nuevas reproducciones. Claro, esto es un poco lo que hablaba Pedro antes también, que en realidad al principio era hasta 50 años de protección y después salió esta ley 26570 en el 2019, sí, perdón, 2009, que terminó ampliando los términos a 70 años, entonces como que estas piezas, estos fonogramas volvieron, digamos, al dominio privado. Bien. Pero lo que mencionábamos era que las piezas que se generaron antes de esta nueva ley son válidas de alguna manera, o sea, no pasa nada, no tienen que pagar ninguna sanción ni nada, pero no se pueden seguir reproduciendo ninguna más, digamos. Bien. Igual el caso que comentó Pedro. Claro. ¿Sí? Claro, sí. Está bien. Muy bien, chicas. Muy interesante. Todos casos muy conocidos. No sé si los hechos en sí yo no los conozco todos, pero por lo menos los autores de las obras. O sea que evidentemente tiene ejercicio la ley esa. A ver, ahora las chicas del 3, si alguien... Yo te leí, Pedro, que vos pusiste el caso de Popeye. En algún momento me apareció tu mensajito y se me fue después. Popeye y Tintín. Vamos a chequear de dominio público. Ahí pueden hacer Sí, ustedes. creo que fue el año, ahí lo había buscado y había sido el 1 de enero del 2025, que fueron de dominio público. Igual siempre como que lo más común que suele... Lo más común que suele pasar con los casos de eso es que hacen obras que son medio polémicas en el sentido de que no son tan buenas. Reinterpretadas. Claro, sí, medida que lo usan para juegos de terror, películas, cosas así. Ni nos enteramos nosotros. Pero bueno, cuéntenos. Bien. A ver. ¿Quién es exponente, profe? ¿Ponemos nosotras? ¿A ¿La ustedes? última? Sí. Si después de que Bueno. ponen las chicas alguien que traer un caso sobre el específico, pueden. Ujú. Yo no voy a activar la cámara, perdón, porque si comparto pantalla se me va a trabar. Así que voy a compartir.
Mm, Bueno, hola. Bueno, nosotros somos Constanza y Serena y vamos a analizar el régimen legal de la propiedad intelectual, la ley 11.723, y lo abordamos no solo desde lo del legal, sino también desde nuestra mirada como futuras diseñadoras, porque esta ley lo que hace es proteger aquello con lo que vamos a trabajar todos los días, que son las imágenes, las ilustraciones, las piezas gráficas, las producciones audiovisuales y los contenidos digitales. Bueno, para entrar así un poco en contexto, la ley 11.723 es la norma que protege las obras intelectuales y artísticas acá en Argentina. Lo que hace esta ley es reconocer derechos sobre las creaciones y evitar que, bueno, otras personas las usen, las copien, las modifiquen sin autorización. O sea, no solo protege a los autores, sino también a los intérpretes, los productores y otros actores que participan en la difusión de una obra. Entonces, en el diseño visual nos dimos cuenta de que esto era muy importante porque muchas veces trabajamos creando identidades visuales o, bueno, ilustraciones, fotografías o piezas digitales en general también, que pueden ser copiadas o utilizadas sin permiso. O incluso nosotros podemos a veces sin querer copiarlas, sin querer, o usar cosas que creemos que se pueden usar y no se puede. Entonces, esta ley funciona como una herramienta para resguardar nuestro trabajo creativo y bueno, y también reconocer la autoría en general. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando se incumple esta ley? Bueno, la ley 11.723 establece, bueno, distintos delitos vinculados a la propiedad intelectual y prevé sanciones como, bueno, multas o a veces prisión. Los principales delitos los organizamos en 5 categorías, que son, primero, la defraudación general, donde el artículo 71 habla de la defraudación general, que es básicamente la figura principal para castigar a, bueno, los que violan los derechos de autor o utilizan obras ajenas de forma ilegal. Casos especiales así de defraudación sería lo que aparece en el artículo 72, en donde se desarrollan casos más específicos y en donde encontramos situaciones como, bueno, la reproducción sin permiso de una obra, el plagio, la falsificación, la alteración del contenido o imprimir más copias de las que están autorizadas. Esto puede pasar, por ejemplo, cuando alguien toma una ilustración de internet y la publica como propia, o cuando modifica una obra eliminando el nombre del autor. Después está el de delitos vinculados a fonogramas, que también están los delitos que tienen que ver con la copia ilegal de música o grabaciones sonoras con fines comerciales. Eh, Otro delito es la representación o ejecución pública ilegal, que sucede cuando también se reproduce música, obras teatrales o contenido audiovisual sin autorización de sus autores. Y finalmente está la falsa atribución de derechos, que ocurre cuando una persona se hace pasar falsamente por autor o por el representante de una obra. Bueno, y esta ley, además de proteger a los autores, también reconoce lo que se llaman los derechos conexos, que estos protegen a las personas o a las empresas que ayudan a que la obra llegue al público, aunque ellos no hayan creado la obra original. Por ejemplo, están los artistas e intérpretes como músicos, actores o cantantes que ellos tienen derecho a cobrar por el uso de sus interpretaciones y a que no se altere su imagen artística. También están los productores de fonogramas que ellos pueden autorizar o prohibir la reproducción de sus grabaciones. Y por último, los organismos de radiofusión, como son las radios o los canales de televisión, que ellos tienen derecho sobre la retransmisión de sus contenidos. Bueno, esto es importante en el diseño audiovisual porque una obra muchas veces involucra a distintos profesionales dentro de un proyecto y todos tienen derechos sobre su participación. Claro, eso es algo que notamos también. También para relacionar la ley con una situación actual, elegimos el caso de la ilustradora argentina que se llama María Verónica Ramírez, que es la creadora del personaje este chiquitito que se llama Mostriña. En 2025, ella denunció que una ilustración suya había sido replicada, bueno, casi exactamente mediante inteligencia artificial y difundida en redes sociales sin su autorización ni su reconocimiento de autoría. La imagen
original había sido sacada como apoyo al Hospital Garrahan y funcionaba como, bueno, una metáfora visual relacionada con la situación del sistema de salud. Pero la versión generada por IA modificó los elementos importantes de la ilustración y encima también terminó cambiando el sentido de la obra por completo. Por Ellos ejemplo, el agarraron la artista... imagen, sí, ay, Sí, perdón, sí, Pepe. sí. Agarraron la No, no, imagen sí. y la intervinieron con IA y la tomaron como propia. Y ahí podemos ver, son muy similares, pero bueno, una es la hecha por la autora y la otra es la modificada con IA. Que aparte hizo que pierda todo el valor la obra. Ujú. Decía que, bueno, que el artista explicó, por ejemplo, que en el dibujo original aparecía, bueno, un médico invisible que era, es un recurso simbólico. No sé si se puede ver ahí que la primera imagen Sí. el médico es como invisible. En cambio, cuando se pasó por la IA, bueno, se rellenó ese cuerpo, entonces automáticamente se le agregó una cara, piernas y manos, que es lo que hace la IA, y entonces ahí ya se eliminó el significado metafórico que tenía la imagen, como dijo Cere. Además, la ilustración circuló sin firma, porque la IA borró la firma y sin consentimiento de ella. Ella misma dijo que sintió como una sensación de, bueno, de violación y de impotencia, porque veía como una máquina imitaba su trabajo sin comprender el sentido artístico detrás de la obra. También, no ignorando el detalle de que sí, fue la IA y hay una máquina detrás, pero detrás de esa acción hubo una persona. No es que la IA se metió el portafolio de ella y lo robó, o sea, hubo una persona que deliberadamente lo hizo. Este caso, bueno, se relaciona directamente, como vemos acá, con el artículo, con los artículos, con muchos de la ley 11.723, por ejemplo, el 71 por defraudación, el 72, inciso A, por reproducción sin permiso, y el inciso C, también del 72, por la alteración de la obra y la eliminación del reconocimiento de autoría. Y también había un debate como muy fuerte sobre el uso ético de la inteligencia artificial en el arte y en el diseño. Bueno, esto que decía Coti, que bueno, nos hizo reflexionar bastante como estudiantes de diseño sobre el valor del estilo propio del diseño y que no es solamente algo estético, sino que representa nuestras ideas, nuestras referencias y las formas de comunicar y que alguien tome esto y lo modifique con inteligencia artificial, bueno, eh, pensábamos y reflexionábamos que lo mal que está y la importancia de esta ley, eh, que no solo afecta a los derechos de autor, sino también desvaloriza todo el proceso que tiene uno al diseñar. Eh, porque hoy en día cualquiera puede pedirle a una IA que genere imágenes al estilo de un artista específico y la IA lo reproduce, entonces esto hace que muchas veces se utilice el trabajo ajeno sin consentimiento. Claro, porque además a la IA se le alimenta con ilustraciones ajenas. O sea, la IA, uno tiene que entender que para que te genere una ilustración, por ejemplo, en cierto estilo, tiene que haber hay un proceso en el que por ejemplo, suponiendo, ¿no? Que uno le pide que le haga una ilustración al estilo de Mafalda. Entonces la IA ya tiene que como que alimentar la base con ilustraciones de Kino. Entonces, ni siquiera si uno dice, bueno, pero yo le pedí, no, porque ya él está haciendo la acción de alimentarse del trabajo de otro para darte lo que vos le pedís, la hace. Entonces, más allá de lo tecnológico, como dijo Cere, creemos que es importante, bueno, usar estas herramientas de manera responsable y consciente, especialmente nosotros que estamos dentro del diseño y la producción visual. Sí, porque actualmente Y se bueno, utiliza mucho la inteligencia artificial y sí, es una herramienta, pero bueno, esto de utilizarla de manera consciente y sin apropiarse de obras de otros diseñadores. sí, exacto. Y bueno, para cerrar, podemos decir que aunque la ley 11.723 fue creada hace muchos años, sigue siendo una herramienta que es fundamental para proteger, bueno, la autoría, como vimos, y los derechos de los creadores. Y también vemos que las nuevas tecnologías, como hablamos de la inteligencia artificial, generan desafíos nuevos que todavía siguen en discusión tanto desde lo legal como desde lo ético, porque es algo que es muy nuevo todavía lo que está pasando. Entonces es como que, si bien es obvio que la ley interfiere y la ley aplica para la IA de igual forma, todavía es como que cuesta tenerlo bajo control. Ya antes de la IA es una ley que cuesta a veces que la gente la tome en serio, y me imagino con la IA es más complicado. Entonces, bueno, con futuras diseñadoras
nosotras entendemos que proteger nuestras piezas también no es solamente un trámite legal, sino una forma de cuidar lo que es el valor creativo, simbólico y profesional de nuestro trabajo. Muy bien, chicas, interesante. Igual de la inteligencia artificial todavía es un terreno que hay mucha laguna normativa. Todavía Sí, falta y mucho que por eso es a lo que concluimos al final, que es como algo súper en pañales, en el peor de los sentidos. Entonces es como que la ley ya es una ley que cuesta que la gente, bueno, la respete o se la tome en serio desde hace años. Ahora con la IA es como el doble de complicado. O al menos esa es la Sí. sensación que nos quedó. Pero bueno, nos parecía interesante traer este caso porque se ve también cómo se pierde todo el valor de la obra al modificarla con inteligencia artificial. Exacto, sí. Muy bien. Muy Sí, bueno, también sí. esto que mencionábamos, no me acuerdo si fue en este seminario o fue en otro, de que uno cree que la IA, eh, o sea, a ver, la gente, sobre todo gente que no se dedica quizá a lo visual o no estudia tanto lo visual, que la IA como que resuelve cosas que en realidad si no hay una mente humana detrás es re complicado. Por ejemplo, esto de que en la ilustración que mostramos, en el caso que mostramos, el médico era transparente por un motivo simbólico, o sea, por una Claro, metáfora como que visual. era el valor principal de la obra y se perdió todo cuando lo modificaron. Sí, Claro, O sea, porque no hay ese razonamiento. No, O se pensaba, te trabó Cel. ¿se escucha? Sí. Qué tema que metió Internet, ¿no? Con la ley de la propiedad intelectual, porque, no sé, pensaba los jingles de Gelatina, por ejemplo, que no es que el programa los hace, lo hace gente que los manda, o no sé, y están todos sobre melodías que preexisten, como esta carta documento que manda la renga a Milei, bueno, porque por ahí no le gusta a Milei, no sé, algo pasa con eso, o no le gusta que estén usando su canción, algo pasó con eso, pero después circulan un montón de versiones y reversiones, y con el tema de internet y las redes, de pronto las cosas pueden tener 1 millón de vistas, no sé, de reproducciones, es muy masivo lo que puede pasar y quizá la ley todavía le falte alguna adaptación al caso. No sé cómo funciona. Hay una película que no la terminé de ver, la empecé a ver, sobre la historia de Spotify, la deben haber chusmeado, que está en Ah, Netflix o sí, está en estaba. Netflix. Abril, cuando ¿Eh? quieras, Peter Bocado, podés. No, quería acotar algo que estuve viendo en redes sociales con esto del internet y demás. Existe una red social Pinterest que todos la conocemos y estuve viendo videos en redes sociales donde había ilustradores o personas que subían estos diseños a Pinterest y veían, no sé, una ilustración que hacían vendiéndose en una tote bag en Palermo, que era como de cómo alguien puede tener mi diseño y lo está vendiendo. Y era como, eso es justamente porque no está registrado claramente, pero también tiene que ver con esto, con que hoy subís cualquier cosa a internet y te lo sacan de las manos, ¿viste? Y pasa mucho con esta red social Pinterest, porque la gente como que la Sí. usa mucho de referencias y demás, entonces después ves diseños por todos lados de Pinterest, ¿viste? Hasta Eh, sucede Sí. con la indumentaria, eso también, de que hay un montón de diseños de Pinterest que se han hecho polémicos de que hay prendas en Shein o productos en Shein, Temu, todas estas tiendas chinas que están llegando ahora por el mercado, que gran parte de los diseños que te venden son plagiados. Pero por esto que menciona Abril, de que es como que uno ya cuando sube algo a internet, ya como que injustamente ya entiende que no te pertenece del todo más a vos, por más de que haya una ley que lo respalde. Claro, porque la ley se pensó para medios donde existía el control, como no sé, como el diario o la radio, donde bueno, lo difunden acá y allá, pero hay como una pérdida de control, no sé, me imagino que en algún momento, bueno, lo que va a pasar con la IA a futuro, y ya empieza a pasar un poco, es que está automatizada la detección de la reproducción de una melodía, cosas así empiezan a pasar, para que detectan, digamos, lo relacionado con derecho de autor, de manera automática, porque si no, imagínate que sería imposible. No sé, por ejemplo, lo que he observado, yo trabajé como fotógrafo muchos años, cuando apareció Internet, los primeros tiempos de Internet, que ustedes eran chiquitos, digamos, yo la primer casilla de mail me la hice en 1994, y era un Hotmail.
Y vos podías buscar en aquel internet de los comienzos, buscar una foto, y la foto estaba en alta resolución, pero hoy no hay más fotografía de alta resolución en internet. Pues justamente por esto, para que los bancos de imágenes, que fueron un gran, digamos que el banco de imágenes era un tema importante en internet, era una fuente de ingreso importante de alguien que tenía imágenes con anterioridad a internet, y que había que comprar la foto, digamos, una reproducción de una fotografía. Y no, con internet esto, la tecnología logra acorralarlo un poquito, digamos, se puede contener con herramientas tecnológicas, es decir, bueno, detectar determinada melodía. Vieron que hubo hace un par de años en las redes sociales una especie de filtro ante la reproducción de determinadas canciones, determinadas cosas que tenían derecho de autor y que los propios sistemas no te permitían usarlo libremente. No sé, desde imágenes hasta, bueno, el algoritmo lo detectaba, qué sé yo, hacía algún trabajo de colaborar con el derecho de autor, pero me parece que eso todavía está verde y que le falta recorrer mucho camino al cuidado de los derechos de autor y al cumplimiento de la ley en Internet. Eso está recién arrancando, no sé, veremos para dónde va. Bueno. Mayra, te estamos ahí viendo que querés opinar. Sí, que con mi compañera Andrea también nos tocó la misma actividad y bueno, nosotros relacionamos la ley con un caso sobre el merchandising no autorizado de Emilia Mernes. O sea, pasó que acá en Argentina varios emprendimientos comercializaban productos utilizando la imagen de Emilia, el logo y diseños asociados a su estética visual, sin poseer una licencia oficial. Y el equipo legal lo que hizo fue enviar intimaciones a estos emprendedores para que cesaran la venta de estos productos. Eso fue uno de los casos que nosotros averiguamos y, bueno, no sé si está Andrea conectada, que, bueno, también otro que habíamos averiguado era de la exnovia del cantante Bad Bunny. No sé si Andrea querías comentar. Sí, ahí estoy conectada. Sí, porque habíamos también investigado que la ex de Bad Bunny también lo había demandado hace un par de años. No sabemos quién es la ex de Bad Bunny. Ustedes, las dos mujeres, podrían decir el nombre de la chica. La ex ahí lo busco, porque no lo recuerdo el nombre, porque habíamos tenido también una duda nosotras. Habíamos también tenido una duda nosotras porque, nada, creo que muchas veces uno asocia en que para hacer ese tipo de anuncios capaz tengas que ser un poco conocido y en realidad no. La chica se llama Carlis de la Cruz. Bien. Esa es la exnovia. Pero nada, la cosa es que ella cuando eran pareja en el 2011 había grabado su voz y él la utilizó en un par de canciones sin el permiso de ella. Y nada, puso una denuncia como para el 2023 y estaban ahí en todo ese tema porque intentaron comprarle la voz, el audio que ella había mandado, pero ella no lo aceptó y lo utilizó igualmente, entonces andaban con ese problema legal hace un par de años. Sí, recuerda. Y en su favor, es que no se había entendido al principio, es a él al que le hace la demanda. Voy a hacer un comentario. Sí, que no se entendió al principio. Voy a hacer un comentario de lo de Emilia. En ese caso, ella fue juzgada socialmente negativamente por esa actitud. ¿Sí? Se retrasó. Sí. ¿Por qué? No digo, por eso digo, uno puede tener un criterio general y podemos hablar de la norma, pero después cuando uno lo aplica, digamos, por ahí toma posiciones distintas. Varias cantantes de la generación que ella también a usarlo, porque esos emprendedores es gente de muy bajos recursos que por ahí vende figuritas fuera del recital y sobrevive con nada. Entonces, ella se hizo la desentendida porque fue juzgado negativamente que hayan intimado a gente que usaba como recurso de sobrevivencia eso, y después dijo que no sabía que su... Sí, salió a hablar ella. Sí, salió a hablar. Claro, ya entra una discusión moral también. ¿Cómo? Que ahí también entra una discusión ya moral y ética, porque es como que se la trató de insensible por demandar legalmente ella como empresa, porque lo suyo es una empresa casi, a emprendedores que eran como gente común. Sí, porque además el material oficial... Ella se el material oficial que venden es carísimo. Después, tipo, si querés comprarte una remera oficial de Emilia Mernes te sale $200. La gorra de, ¿cómo se llama que hace las sesiones? Pero porque además hay otros artistas que acá de Argentina, no sé, por ejemplo Lali o Casu o tal, que tienen una postura diferente, que tomaron una postura diferente con ese tema, y es como que ella quedó mal parada por eso también, porque fue como
la que agarró y lo demandó. Bien, igual aclaro, la mayoría, diríamos casi todas de esa generación, tienen merchandising oficial, porque casi, diría todas, María, todas las que son de su generación, y no lo hacen, pero bueno, ahí quedó. Digo, por Eso eso que hay que, puso Pedro en el chat está re bueno. a ver, pero léanlo ustedes, que nosotros estamos acá cuatro Sí, manos. Ale Sergi, yo iba a decir lo mismo. Ale Sergi salió a decir que en su momento sus discos más vendidos eran por pirateados. Y era como, Claro, bueno, si la gente lo usa lo vende para poder comer, ya está, por lo menos escuchen mi música. por eso, hay que ver sobre cada caso, en cada situación. Yo sí recuerdo que ella se retractó y se desentendió cuando se dio cuenta que afectaba su imagen, que por ahí, esto que está planteando Pedro ahí, en distinto análisis, se fue para atrás, dijo, fueron los abogados, no fui yo. Entonces ahora creo que circula. Pero bueno, sí recuerdo ese caso porque no es, digamos, básicamente lo que hacen las cantantes que están con ella. No, claro, Pedro ahí pone más o menos por lo que fue juzgada, básicamente en esta actitud. Bien, todos tienen merchandising oficial. Por eso yo decía, ¿cuánto sale la gorra de Bizarrap? Eso era, pero no quiere decir que no puedas comprar una gorra de Bizarrap, te venden en todos lados, pero la oficial cuesta, no sé, me acuerdo que había salido, era carísima. Bien, agente del Mossad. No la quieren a Emilia. Parece que Constanza es la que está más de su lado. Escúchenme, falta la 4 de esta primer ley, alguien que presente por lo menos los elementos centrales. Sí, estamos está nosotros, lleno de profe, estos acá. casos. Yo también Profe, conozco estábamos nosotras para la 4. esto que ponen ahí de Lisandro Aristimuño, que es de acá, que es de Río Negro. Él también, que siempre produce de manera independiente, tampoco se ofusca por la circulación, digamos, de la piratería de su música, porque cree que lo hace más popular en definitiva, ¿sí? También tiene esa postura. Digo, no, por ahí no es lo mismo que Miranda, pero digo que hay muchos cantantes, sobre todo independientes, que no están al salto de ver lo que circula y no cobran regalías o como le quieran llamar, ¿sí? A ver, vamos con los 4, ya habíamos dicho quiénes eran. El último. ¿Sí? Sí, acá, profe. Sí, profe, ahora presenta a Vicky. Ahí comparto pantalla, profe. Bueno. Un segundo que no sé por qué no me comparte. Bien, ahí se ve bien la presentación. La vemos. ¿No se ve? Sí, se ve. Ah, ok. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, hola a todos, somos Victoria Ruti, Mayra Tarifa y Romina Rivas, y vamos a presentar lo que son los conceptos, bueno, de esto que estamos viendo, de los derechos de autor y la propiedad intelectual, pero analizando lo que es la parte de sus limitaciones en Internet y luego aplicándola a un caso. Para empezar vamos a hablar de lo que es el modelo tradicional, que es el copyright o el derecho de autor. En Argentina este está regulado por la ley 11.723, es un modelo estricto de todos los derechos reservados. Esto significa que el autor tiene la facultad exclusiva de disponer, publicar, ejecutar, traducir y reproducir su obra. Nadie puede usarla o modificarla sin pedirle permiso y generalmente pagarle. Cami. ¿Ya pasó la hoja? Bueno, como en Internet cambió la forma en que compartimos, surgió un modelo más flexible llamado Creative Commons o CC, no sé si lo dije bien, pero bueno, es una organización sin fines de lucro y que ofrece licencias gratuitas. En este caso, el lema es algunos derechos reservados. El creador decide qué derechos se guarda y cuáles le regala al público. Por ejemplo, permite que usen su obra, pero los obliga a que lo nombren y si gana, y que no ganen plata con ello. ¿Vamos por la 4? Sí, ahora tenés que decir copyleft. Ok, el copyleft es el tercer modelo y su enfoque principal es la garantía de la libertad constante y compartir igual.
permite que cualquier persona distribuya y modifique una obra de forma totalmente gratuita, pero te pone la condición obligatoria, si creas algo nuevo, usando esta obra, también tenés que permitir que otros lo usen gratis bajo la misma libertad. Ahora, cambiando un poco de ámbito, nos tocó también hablar sobre la ley 25.922 de promoción de software, que es una legislación distinta a la propiedad intelectual que busca fomentar la industria tecnológica mediante beneficios impositivos y fiscales para empresas desarrolladoras. Sin embargo, a la hora de proteger los software contra copias, se aplica la ley de propiedad intelectual que mencionamos al principio, y en este marco existen principalmente dos tipos de software, que son el software primitivo, que protegido por... privativo, que protegido por el copyright tradicional, como los programas de Windows, o el software libre, que permite su uso y modificación y distribución según su licencia. Incluso te permite estudiar su código para poder crear nuevas versiones similares. Y bueno, para entender los derechos de autor en la práctica, tomamos como ejemplo un caso bastante conocido en la industria musical, que es el de Taylor Swift. Al inicio de su carrera, ella firmó un contrato cediendo los derechos de sus grabaciones originales a su discográfica. Según la ley 11.723, esto se relaciona con el artículo 51, que establece que el autor puede ceder total o parcialmente su obra, otorgando a terceros su explotación económica. En el caso de las grabaciones, estos derechos suelen quedar en manos del productor o la compañía musical. El problema fue que años después la empresa se vendió y Taylor perdió todo el control comercial de su propia música, ya que legalmente sus dueños, los dueños de su música ahora eran de otros. Las grabaciones le pertenecían a la empresa. Claro, y bueno, frente a este problema, lo que el artista hizo fue encontrar una solución legal. Decidió volver a grabar todos sus primeros discos, los primeros que ella tenía, bajo el nombre de Taylor's Version. Esto entra dentro de lo que es el marco legal, porque el sistema de derechos de autor separa dos cosas importantes. Por un lado, ella siempre conservó lo que es el derecho de propiedad sobre la composición, la letra y la música, lo que según el artículo 2 dice que le da la facultad de volver a ejecutar su obra. Y por otro lado, al volver a grabar, ejerció sus derechos como intérprete, los cuales están amparados en el artículo 56. Así hizo que generó nuevas grabaciones sobre las cuales ahora sí tiene el control comercial de sus discos. Y ese sería el caso que aplicamos a la ley. Chicas, está muy bien el caso, se escuchó bastante, pero ¿ustedes están aplicando una ley nacional a un caso que tiene jurisdicción acá en Argentina? No, este es un caso internacional. Se parece bastante, porque ustedes están haciendo, es claro, el análisis es así, es correcto, por lo menos yo lo que he escuchado es exactamente lo que están diciendo, pero piensen esto que le planteo yo, ¿se entiende? Sí. O sea, habíamos el mismo camino, pero ustedes están tomando un caso cuya resolución seguro fue bajo la normativa de Estados Unidos. Sí, sí. Y están pensando en la ley, no está bien. Inclusive yo pensaba en las chicas que pusieron la imagen del Garraham, esto que ustedes pusieron de las licencias, si el autor hubiese puesto CC, copyleft, digamos, se hubiese permitido, o sea, bajo esa imagen. Pero digo, ustedes están ahí haciendo una traspolación ahí. Bueno, se aplica, sí, pero tengan en cuenta este detalle, ¿sí? Habíamos tomado... Las compañías muchas veces internacionales, vieron lo de Paulo Londra. Sí. Las compañías muchas veces que firman son transnacionales, entonces hay una cuestión jurisdiccional ahí que está en una laguna o no, pero que aplica no necesariamente esta ley. Tengan en cuenta eso. Pero es así el caso. Se aplica, podés reflexionarlo, podés articular podés usar los artículos, pero claramente no es la ley con la que ella llevó adelante esto.
Profe, habíamos tomado también otro caso que habíamos analizado, que al final elegimos el de las palmeras. Claro, el de las analizamos dos palmeras y dijimos, bueno, No, pero está Sí. bien, está bien. Escúcheme, a ver, Gustavo, vos también. Nos queda un pedazo de la otra. ¿Alguien quiere aportar algo de esta última parte? Para sumar a las chicas, algún caso que haya investigado o algo, antes de cerrar con esta ley que es la de derechos de autor y propiedad intelectual. ¿No? Bueno. ¿Llegamos a hacer algo de la ley, Gustavo? ¿O querés que lo dejemos para la clase que viene? La siguiente que ya arrancó. Estás mudo, estás mudo. Estás silenciado. No, sí, te decía que me parece que va a ser mucho, porque lo otro hay que hacer todo. Bueno, ¿les parece? Te dejemos acá, ustedes suben, yo si quieren después les compartimos en la parte 1, salvo la de las chicas que adelantaron, y podemos avanzar un poquito y con la clase que viene. ¿Les parece? ¿Sí? Bien. La única que veo es a Victoria, le creo todo, así que la única cara que veo es que Rico sí que veo. sí, profe, no sé si podemos compartir el de los palmeras que nosotros habíamos puesto. Para los derechos de autor, para la primera, Claro. sí, por supuesto, dale, dale. Sí, Porque todo lo que dijimos sea el de la primer caso primera, sí. que fue el de los palmeras y el delito del plagio, que bueno, ellos en el 2022 enfrentaron una demanda por plagio con su éxito de la canción Asesina. De Víctor del Tolo, Rodríguez los denunció afirmando que ser el verdadero creador de la obra y le reclamó judicialmente más de 22 millones de pesos. Bueno, según la ley 11723, este caso ejemplifica las consecuencias de violar el copyright, que son todos los derechos reservados. Y bueno, y según lo que vimos de la ley de propiedad intelectual, esta accionar encaja en los delitos de la piratería y el uso no autorizado. ¿Y Que pero que dice ganaron? que ¿Quién ganó? Acá. dicen que sí, que el conflicto, si bien dice el artículo 72 castiga con pena de prisión de 1 mes a 6 años a quien reproduzca una obra con fines de lucro. A eso, ¿Cómo? Romina. Tienen que haber probado, sí, ese uso indebido. Yo lo que le pregunto a ustedes, ¿fue probado ese que hubo plagio? No sé cómo sería el... ¿Se probó? Está sí, probado. sí. Sí, bueno, eso preguntaba. Y su camión, el que tenían ellos de su gira, lo tenían resguardado, o sea, se lo quitaron por este tema de la demanda. Pero Está sí, bien. salió como plagio. Hubo resolución, perfecto. Sí. Bien, buenísimo. Bien, entonces, vamos a cerrar acá, pero antes le voy a hacer una pregunta para evitar confusión. Están con una actividad de organizaciones que podemos extenderla un poquito. ¿Sí? ¿Van bien con eso? ¿Necesitan que la ampliemos un poco? Profe, lo de perdón, ahí estoy un poco perdida. Lo que es actividad de organizaciones es el TP, o es Sí, otra actividad. para el 12, pero podemos extenderlo si quieren. Porque, bueno, veo que hicieron producciones que requirió mucha investigación y, digamos, por eso estoy preguntando. Si quieren, podemos extenderlo un poco. Cualquier cosa me escriben, ¿sí? Está habilitado hasta el 12. A eso me refiero. Ahora no vamos a seguir con la ley de marcas que iniciaron las chicas porque se va a hacer muy largo. Y vamos a dejar acá. ¿Está claro o tienen alguna duda o consulta? También Gustavo mandó un mensaje del parcial. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Aprovechen acá porque pues no se les viene la fecha porque falta, pero ¿para qué? Aprovechen las instancias. ¿Ustedes lo vieron el mensaje? Sí, yo quería consultar más o menos la modalidad y qué entra. O sea, entran las 3 clases que tuvimos, que son las primeras presentaciones, lo del todo lo que es diseño, organizaciones y las leyes. Sí, Las leyes. acá. La que viene, la clase que viene. Ah, ok. ¿Y la modalidad más allá de ser presencial? Escrita. Digo, Ok. Gustavo, yo me Sí, no, es modalidad escrita, por eso es presencial. No lo vamos, claro, no lo vamos a hacer oral porque somos 38 alumnos. No alcanzaría el tiempo, así que no, va a ser un parcial escrito. ¿Está bien? Profe, sí. Entonces, para la clase que viene sería seguir con las presentaciones de lo que es la parte 2 de la de marcas y el del TP2 se entrega, pero también tenemos que presentar o eso va a ser en otra clase de lo de organizaciones. No va a ser la clase que viene, ¿sí? Vamos a terminar las presentaciones y vamos a... Ok, gracias. Bien. Profe, una consulta. ¿Las actividades las teníamos que subir
todas las del grupo o solo una? En general nosotros solemos pedir que lo suban todos, porque directamente llevamos el informe de seguimiento por las entregas, ¿sí? Por la misma aula virtual. Sí, todavía estando abierto el espacio, porque vi que de 41 y hay 30 y pico, entregaron 21, o sea que claramente no están entregando todo, ¿sí? Entonces, si pueden subirla a todos, mejor. Lo amplío un poquito el plazo, lo dejo un poquito más adelante por si hoy no pueden, mañana no pueden, así que no se preocupen, pero traten de subirla a todos, todos y todas. Dale, profe, gracias. Registramos igual cuando lo sube, pero cuando usamos el aula también para hacer el seguimiento, ahí vemos que hay una inconsistencia. Profe, una consulta. ¿Se subía solo la presentación? Sí, pongan la asistencia si es posible ahora de corrido antes de que se vayan. Escúchame, la presentación, ¿qué hiciste? ¿Es algo más actividad por actividad? Usualmente presentación. Yo hice una sola presentación para las dos actividades, soy del apellido Alba. Subí los dos espacios para que quede el registro, no te preocupes. Subí la misma los dos espacios. ¿Está bien? ¿Me entendiste? Sí, profe, gracias. Así no te queda vacío, como que no está entregado. Después lo que nosotros hacemos, para que ustedes si quieren les sirve para estudiar, compartimos algunas, o no todas. Ustedes nos piden y vemos cuáles, pues no las hemos visto todas. Bueno. ¿Nada más? No, profe, nada más. Bueno, cerramos entonces y nos encontramos el miércoles que viene. Bueno, que estén bien. Adiós. Ustedes también. Bueno, nos vemos. Chao. Chau, chau. Chao.